Doctor, a ver, nos está diciendo exactamente el ministro cuando nos dice que el 40% de casos de COVID en Lima son producidos por variante brasileña? ¿Qué nos está diciendo? ¿Que por eso tenemos alto índice de contagio en este momento? Bueno, en realidad lo que nos estaría diciendo es que esta variante es la predominante hoy día en nuestro medio, por eso es que es fácil encontrarla. No necesariamente la única, ¿no? Sino que hay una variante brasileña que está en 40% de los pacientes. Tendríamos que precisar el otro 60% son otras variantes, cuál de ellas es, para precisarlo con exactitud. Ujú. Pero si el 40% de las cepas son la nueva, la brasileña, quiere decir que está siendo una variante predominante fundamentalmente, ¿no es cierto? Sí, ¿y Y cuáles lo son que las no características de podemos esta decir, variante para lo que que- todos recordemos? bueno, lo que podemos decir es que en realidad lo que se conoce es que se transmite muy fácilmente, que infecta fácilmente a los pacientes, Exitosa. pero no sabemos si es más mortal Mm. que la otra, por lo menos eso no se ha precisado, y sí que afecta bastante a la gente joven, ¿no? O sea, sí vemos mucha gente joven infectada, que podría ser la que está correspondiendo a esta brasileña, ¿no es cierto? Ujú. Pero como acabo de señalar, este es el 40%, no sabemos cómo es el otro restante, el 60% restante, a qué se refiere con exactitud, si es una sola variante Y esta, también, ajá, o está Wuhan y todas las otras que claro. tenemos en Y, Venezuela. y esta variante es la que está presentando mayor casos de reinfección. Tampoco se ha señalado eso ni ha sido tipificado porque hay una cantidad de gente que está infectada y no sabemos cuánto de la gente que está siendo positiva ha tenido un caso anterior. O sea, no sé si esto se ha podido determinar en las expresiones del señor ministro, ¿no? Lógicamente habría que hacer un seguimiento y el IMS decirnos con Ujú. exactitud qué otra condición más está observando. O sea, sí, el 40% es la cepa brasileña y luego la pregunta subsiguiente, ya, ¿y cuáles son esas características que se observa en esa población en la que se ha detectado el 40% de la cepa brasileña? ¿Hay alguna Claro, condición especial o solamente sabemos que el 40% es la cepa brasileña? O sea, claro. es de gente que ha sido reinfectada, es gente que tiene cuadro Porque más severo. sería muy importante saber, por ejemplo, en el caso de la reinfección, esta variante puede causar mucho más daño que la primera vez que se infectó esa misma persona, o en la reinfección existen la mayoría de cuadros más leves. Eso sería importante saberlo, ¿no? Claro, Exitosa. por supuesto que sí, porque lógicamente eh, en este caso, en el caso del virus, coronavirus, se supone, se asume que la reinfección debiera ser más leve, porque así como con la vacuna, Ujú. asumimos que la vacuna es para que los cuadros sean más leves o ausentes de llegar a UCI o ser mortales. En el caso de la reinfección, también pues debiera tener un comportamiento por lo menos semejante al de la vacuna, si es que esa es la condición. Ujú. No quiere decir que así deba ser exactamente, pero eso es lo que suponemos que debiera ser. Gente que está infectada ya está protegida y por lo tanto el cuadro clínico debiera ser más leve o Claro, pero si ya pasó menos mucho severo por tiempo lo de menos, la ¿no es primera cierto? infección, si ya pasó mucho tiempo y ya no presenta anticuerpos, sí existen estas células T de las que nos han hablado que reaccionan ante la infección de todas maneras, así ya no esté este anticuerpo IgG en el organismo. Lo que sucede es que recordemos algo que es importante. Ujú. Una vez que se produce una infección hay una reacción de anticuerpos que van a quedar durante un tiempo y además hay anticuerpos de memoria que cuando venga una reinfección deben reaccionar positivamente. Por lo menos eso es lo que esperamos que suceda, ¿ok? Entonces, si nosotros observamos que los pacientes que están haciendo un cuadro, ojo, estoy diciendo si es que observamos, no estoy diciendo que esto es lo que esté sucediendo.
Ya. Si observamos que los pacientes están haciendo un cuadro severo, a pesar de haber tenido un cuadro anterior de infección, bueno, hay que hacer una secuenciación genómica para ver qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no es cierto? Si es que esta es una reinfección o no, si es una cepa nueva, más agresiva, o qué es lo que sucede. Ujú. Porque de lo contrario sería una especulación. Yo puedo especular lo que desee, ¿no es cierto? Puedo decir, Claro, sí, los cuadros de reinfección son más severos, pero eso es una especulación, no es una evidencia claro, que se esté demostrando con la secuenciación genómica del virus, ¿no es claro. cierto? Por eso es que lo prudente es decir, bueno, habría que hacer una secuenciación, una Ujú. evaluación, una demostración que hay una cepa de una naturaleza que muestra mayor agresividad. Pero Eso es lo para, correcto. claro, pero aunque sea ver el tema de lo que pasa en la clínica, en lo que pasa con los síntomas y con la realidad, tendríamos que tener pues un buen registro de aquellos que ya se infectaron y que presentan nuevamente el virus o que presentan nuevamente síntomas y si su situación es más grave o no es más grave, pues, ¿no? Aunque sea, tendríamos que tener eso, pero tampoco lo tenemos, ¿no? Muy claro. Bueno, para hacer una interpretación es Ujú. necesario tener la información correcta, como dice usted. Si no Claro. la tenemos, cualquier cosa que digamos ha de ser una, como digo yo, una especulación porque no Ajá. hay la información exacta, ¿no es cierto? Claro. Creo que para tener una información y una interpretación correcta son necesarias ambas, el Doc- registro Ajá. y la interpretación de acuerdo al registro. De lo contrario, especulación. Doctor, en los primeros meses, con las primeras variantes que llegaron a nuestro país, teníamos la situación clara en cierto aspecto. Los más vulnerables, los que tenían enfermedades, comorbilidades, aquellos que, adultos mayores, cada vez más edad, más vulnerabilidad ante esta enfermedad. Teníamos más o menos un cuadro y una situación más o menos clara, porque también se presentaban algunos casos que uno decía, pero ¿por qué se puso tan grave? ¿No? Sabíamos el tema de la obesidad también, pero como usted ha dicho, ahora se presenta esta enfermedad grave en otro tipo de casos como personas jóvenes, sin enfermedades o no aparentes. Ustedes están viendo muchos de esos casos, ya se sabe qué es lo que está complicando en algunos casos que no son adultos mayores, que no son diabéticos, que no son obesos. ¿Se sabe por qué se puede complicar un caso actualmente en un organismo? Lo real es que esa es una información que todavía no está tabulada adecuadamente, pero que da la impresión, lo que observa la gente que está en cuidados intensivos, los que están en los hospitales, es que hay una aparente presencia de gente joven en una Mm. frecuencia mayor que la que se veía al inicio. Eso parece ser que es así. Si eso es así, lo que interesa ahora es hacer un análisis de toda esa información, porque es necesario pues, sacar las conclusiones de qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. Hay más gente joven realmente que se está infectando porque está más en contacto con el virus o, ojo, el otro Ujú. detalle, ya la gente adulta prácticamente está siendo ya, está tan infectada la que ha venido anteriormente que ya no es tan frecuente verla. Es una Ujú. forma de ver la cuestión, ¿no es cierto? ¿Ya no se está infectando la gente adulta o qué es lo que está pasando? El virus está tan frecuente en la calle que ya son los jóvenes los que están viniendo solamente porque son más los que se infectan. En otras palabras, lo que quiero decir es, la información está ahí para tabularla e interpretarla correctamente. La apreciación aparente es que hay más gente joven que Ujú. está en los hospitales. ¿Por qué está sucediendo esto? Es sumamente importante analizarlo. Si se trata de virus diferentes, o sea, me refiero dentro del SARS-2, el coronavirus es el mismo, por supuesto. Si son variantes que están agrediendo más a los jóvenes, o es una información producto de la gente que se está infectando y no porque sea un virus de agresión diferente. Ok, Claro. estoy diciendo que los jóvenes son los que se infectan y son los que llegan, pues, ¿no es cierto?
Claro, Eso es. doctor, hoy en día que además todos están muy preocupados por reactivarse económicamente, por salir a trabajar, por seguir con la vida y estamos nosotros diciendo constantemente el uso de doble mascarilla, el uso de protector facial, el uso del alcohol, de los desinfectantes, el lavado de manos, el aseo constante. También hay muchas personas que están recurriendo, por ejemplo, a pruebas, a hacerse pruebas de una manera constante para detectarse si es que tienen algún tipo de peligro, si es que tienen virus, si es que lo han tenido. Y hay mucha oferta hoy en día, a comparación, por supuesto, de los primeros meses. Hay mucha oferta hoy día de diferentes tipos de pruebas, si la molecular, si la antígena, si la serológica rápida, si la serológica cuantitativa, si la antígena cuantitativa, si la molecular así o asá, si la PCR. Bueno, ¿usted qué pruebas le recomendaría a la gente? ¿Qué pruebas le recomendaría para qué situación? También, ok. Bueno, Exitosa. en el momento actual Ujú. obliga a que quien se va a hacer una prueba la haga con indicación médica por una sola razón. La cantidad de falsos negativos, por ejemplo, en la prueba antigénica es muy alta. Si una persona asintomática, sin ningún síntoma, se hace una prueba antigénica, la interpretación va a ser de todas maneras inadecuada. ¿Por qué razón? Que si sale negativo, va a pensar que realmente está negativo. Ujú. Porque es tal la cantidad de falsos negativos que nos va a hacer interpretar mal en el paciente que no tiene ningún síntoma. Por lo tanto, una prueba antigénica no debe desarrollarse en pacientes asintomáticos porque su resultado va a ser altamente negativo aún estando infectado. Por eso es recomendable que la prueba antigénica se haga en pacientes que tienen algún síntoma. Es la Ya, mejor indicación. ya. No se recomienda que se hagan las pruebas abiertamente las personas sin que tenga una guía desarrollada por un médico o por algún tipo de evaluación. Ujú. Desarrollarla así abiertamente en pacientes asintomáticos no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque cualquier prueba que hagan podría darle un resultado falso negativo. Ya. Un PCR tiene mejores resultados y tiene más valor la prueba cuando se hace también igual en pacientes con síntomas. En pacientes sin síntomas la interpretación también va a ser la misma. Equivocadamente puede ser no está infectado si el resultado es negativo. Ujú. Pero como también da resultados falsos negativos, puede interpretarse Exitosa. inadecuadamente si no se hace con la indicación del médico o del especialista. Es preferible entonces no hacerse pruebas así, digamos, sin ninguna razón, salvo que exista, por ejemplo, el dato de un contacto estrecho. Si en un hogar hay una persona que es infectada y las otras personas han estado en contacto con esa persona, sí, a pesar de ser asintomático, es necesario hacer las pruebas de detección de infección. Si está recientemente infectada una persona, se tiene que hacer las pruebas de búsqueda del virus, o sea, un PCR en primer lugar. Ahora, en estas circunstancias de contacto podría recurrirse a hacer un antígeno y las pruebas positivas se consideran válidas. Pero los resultados negativos se pueden considerar o podrían ser falsos negativos. ¿Por qué? Porque tenemos el dato del contacto y esperamos que sea positivo, por supuesto. En esos casos, 72 horas después, cuando más, debe repetirse la prueba de búsqueda de anticuerpos PCR o antígeno se repite, porque hay la alta sospecha de poder haber estado infectado, ¿ok? Si han transcurrido más de 10 días de un contacto con un paciente infectado, indudablemente, y el paciente tiene síntomas después de 10,
puede hacerse una prueba de detección de anticuerpos, como usted señaló, cuantitativa o no. Cuantitativa o no. La detección de anticuerpos en esas circunstancias, después de 10 días, debe salir positivo por lo menos IgM. Exitosa. Por lo menos IgM. E inclusive en algunos pacientes es capaz de salir IgG, que no necesariamente esperamos que salga. Si sale IgM, decimos infección reciente. Reciente, y la IgG ya tendría mayor tiempo, pero son también anticuerpos.